Saludos, soy Milton Ortegón, director nacional de Estadística Descriptiva. En este video vamos a ver cómo realizar tablas de frecuencia e histogramas y polígonos de frecuencia para una variable cuantitativa continua. Vamos a iniciar desde nuestra base de datos y nuestro ejemplo del bajo rendimiento académico en estudiantes de básica primaria en el Tolima. Ahora vamos a trabajar una variable cuantitativa, pero que sea continua. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la variable peso. La variable peso, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de dato aparece y necesitamos que aparezca real porque es una variable que puede tomar cualquier valor real, es decir, es una variable cuantitativa continua, así como aparece. Vamos a ir a estadísticas, tablas de frecuencias, y en tablas de frecuencia vamos a elegir la variable peso, que es la variable que vamos a analizar, y le decimos a Infostat aceptar. Él nos ofrece estas opciones para la tabla de frecuencias. Acá sí es importante saber que cuando uno va a diseñar una tabla de frecuencias para una variable continua, se necesita agrupar a través de intervalos. Por eso es importante conocer el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. Digamos que si queremos esta no la podemos seleccionar. Y acá es muy importante saber el número de clases, es decir, cuántos intervalos vamos a calcular nosotros en nuestra tabla de frecuencias. Eso no se hace aleatoriamente, hay una forma para calcular el número de intervalos para nuestra tabla de frecuencias de la variable cuantitativa continua. Lo que ustedes están viendo en este momento es la regla de Sturges que se utiliza para determinar el número de intervalos o el número de clases, es decir, cuántos intervalos o cuántas clases quiero yo que aparezcan en mi tabla de frecuencias. La regla de Sturges, como ustedes aprecian, en algunos libros lo pueden identificar con C, otros con K, pero básicamente la regla dice que es aplicar la fórmula C igual a 1 más 3.322, esto es un valor estable, no va a cambiar, por el logaritmo de n, siendo n el número de datos. Para nuestro caso, si tenemos que en la base de datos hay 110 estudiantes, entonces vamos a calcular el número de intervalos. Vamos a reemplazar en la fórmula y calculamos el logaritmo de 110 datos, eso nos dio 2.041, lo multiplicamos por 3.322, esa multiplicación le sumamos 1 y el resultado es 7,781. Pero como estamos calculando el número de intervalos, es decir, cuántos grupos voy a sacar, pues eso lo debo aproximar a 8. Por tal razón, en nuestra tabla de frecuencias, el número de clases debe ser personalizado y ya sabemos que debe ser de 8. Él calcula el valor mínimo que es 19.9 kilogramos, estamos hablando del peso, y el valor máximo es 48 kilogramos. Él también calcula el intervalo de clase y vamos a dar a aceptar. Lo que ustedes ven en este momento es la tabla de frecuencias para la variable peso. Como mencionamos anteriormente, aparecen 8 clases, y cada clase se construye a partir de un intervalo. El primer intervalo estaría entre 19,90 kilogramos y 23,41 kilogramos. La frecuencia absoluta nos indica que hay 7 estudiantes que se encuentran entre ese intervalo de peso. Hay 26 estudiantes que se encuentran entre 23 kilogramos, 41 y 26,93. Aquí es importante mencionar que el límite superior viene con un corchete, lo que indica que es un intervalo cerrado. Es decir, alguien podría preguntar, venga, pero si el 23,41, alguien pesa 23,41, ¿en qué intervalo estaría? ¿En el primero o en el segundo? Pues básicamente respondemos que en el primero, porque en el primero termina con un intervalo cerrado. Miren que acá el 23,41 ya arrancas con un intervalo abierto. Entonces, así mismo podemos sacar las conclusiones. Sabemos que hay 0 estudiantes que pesan entre 40,98 y 44,99. La frecuencia absoluta acumulada nos dice, por ejemplo, que hay 69 estudiantes que pesan entre 19,90
y 33,95. Esa es la forma de interpretar nuestra tabla de frecuencias y con la cual vamos a construir nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. ¿Cómo se construye el histograma y el polígono? Es muy sencillo, vamos a gráficos. En gráficos buscamos la opción histograma. Vamos a trabajar con nuestra variable peso, entonces la seleccionamos del listado de variables, la pasamos a donde dice variables, le damos a aceptar. Él nos abre dos cuadros de diálogo. El primero, las herramientas para construir este histograma. Sabemos que no son 6 clases, sino son 8, entonces seleccionamos las 8 clases y le vamos a decir que no nos grafique las frecuencias relativas, sino las frecuencias absolutas. Como ustedes pueden ver, ya el gráfico como tal del histograma de frecuencias, pues vamos a cambiar el título por el nombre de la variable, que sería el peso de los estudiantes de primaria en el Tolima. El eje X lo vamos a dejar como aparece peso y el eje Y, entonces le vamos a poner que es el número de estudiantes. Listo. De esta manera construimos nuestro histograma de frecuencias. Como ustedes se pueden dar cuenta, la tabla de frecuencias arrojaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intervalos. Debe ser que entre el intervalo 7 no hay frecuencia absoluta. Vamos a hacer el análisis de la tabla de frecuencias y del histograma. Entonces, yo los pasé a esta presentación para que ustedes se dieran cuenta que este histograma de frecuencias nos está representando la forma en que se están distribuyendo los datos. Miren que hay 8 intervalos, como decían. Si ustedes miran este espacio, que sería el intervalo 7, y ustedes miran la tabla, se van a dar cuenta que en el intervalo 7 la frecuencia absoluta es 0. Eso quiere decir que hay 0 estudiantes que pesan entre 40,9 kilogramos y 44,4 kilogramos. De esta forma, podemos sacar todas las conclusiones que ustedes estimen y si volvemos a nuestro software Infostat, podemos decirles en series que también nos muestre el polígono de frecuencias y de esta forma él nos va a representar el polígono de frecuencias que se representa con la unión de las marcas de clase. Espero haya sido de mucha utilidad este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.